Afecta al rubro, afecta al sector, afecta a los profesionales, pero por sobre todo afecta a una gran parte de la sociedad que yo diría que la palabra no les afecta, sino que los beneficia, porque según cómo analicemos el decreto, tiene cosas que podrían haber sido quizás perfectibles, otras no, pero considero que es un buen decreto, es una resolución muy difícil de tomar, y la verdad que lo han tomado lo mejor posible. Estamos hablando del DNU 320/2020, si alguien lo quiere ver después, que básicamente regula todo el tema de las locaciones, tanto urbanas como comerciales, como comerciales, en todo el ámbito de la República Argentina, y tiene varios puntos. No vamos a tratar todos juntos, Cari, porque sería muy largo, pero yo quiero ir por lo más importante, y para mí el más importante de este decreto que se dice de congelamiento, para mí no es un decreto de congelamiento, es un decreto que difiere el pago de los incrementos, ya vamos a hablar por qué, pero para mí el más importante es el 3, que habla de la prórroga de los contratos, porque tenemos una problemática. Vos imaginate los contratos que vencían hoy, ¿qué haces? Un contrato que vencía hoy, vos tenés la cuarentena prorrogada, no pudiste salir a buscar alquiler, no podés entregar la casa, el inmobiliario no la puede recibir, el propietario, si es dueño directo, tampoco la puede recibir. Entonces el artículo 3 prorroga los contratos de pleno derecho hasta el 30/9/2020, todos los contratos que venzan desde el 20 de marzo. Todo contrato que venza desde el 20 de marzo se prorroga automáticamente hasta fin de septiembre de este año. Eso significa que no hay que hacer ningún instrumento, que no hay que hacer absolutamente nada, es una prórroga por ley, donde simplemente, si el inquilino no quiere hacer uso de esa prórroga, tiene que notificar, pero si él quiere hacer uso de esa prórroga, no tiene que hacer absolutamente nada. No sé si esto se entiende, Cari, si es claro. Está claro ese punto importante, el primero para empezar a hablar del tema. Así es, exactamente, es importante. O sea, las personas que su contrato vencía desde el 20 de marzo en adelante, eso no importa que vence en abril, mayo, junio, julio, agosto o los primeros días de septiembre, automáticamente se prorroga hasta fin de septiembre, hasta el 30 de septiembre, sin hacer nada. ¿Es decisión del ¿Qué pasa? inquilino aceptarlo o no? Es decisión del inquilino decir que no lo acepta. Si él no dice nada, se considera aceptado. Ahora, si el inquilino, por ejemplo, dice yo quiero 2 meses más, por el motivo que sea, ahí sí tiene que notificar a la inmobiliaria o tiene que notificar al propietario, si alquila por dueño directo, de esta situación. Muy importante también, se prorroga por ley la obligación de los garantes. Los garantes siguen siendo obligados durante esa prórroga. Otro tema importante, Cari, es ver a qué tipo de contratos alcanza este decreto. Porque si bien es muy amplio, no alcanza a todos, sino que alcanza a algunos tipos específicos nada más, que eso está especificado en el artículo 4 del decreto, que es un poquito largo, pero te voy a leer los inmuebles alcanzados porque eso es muy importante. Alcanza destinado a vivienda única, ya sea urbano o rural, las habitaciones destinadas a vivienda familiar o personal en pensiones o hoteles u otros alojamientos, los inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias, los inmuebles rurales destinados a pequeñas producciones, inmuebles alquilados por monotributistas, o sea, ahí están alcanzados la gran mayoría de los monotributistas, porque es inmuebles alquilados por monotributistas destinados a la prestación de servicios, comercio o industria, inmuebles alquilados por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión, inmuebles alquilados por micro, pequeñas y medianas empresas, inmuebles alquilados por cooperativas de trabajo o empresas recuperadas. No están alcanzadas, por ejemplo, las viviendas que son de vacaciones, o el que tiene una segunda vivienda, por decir, alguien que su casa principal la tiene en la ciudad de Córdoba y alquila en forma permanente una casa para venir de vez en cuando en Belgrano, ese caso no estaría alcanzado. Bien, ¿qué pasa con los montos? Bueno, ahí es donde yo te digo, Cari, que si bien se habla de congelamiento, en verdad es un diferimento de pago de actualizaciones en la gran mayoría de los casos, y en un solo caso sería un congelamiento. Vamos a un caso concreto para que sea más fácil de entender. La persona que está transitando su contrato de alquiler y en marzo pagó, por decir, un importe, 10.000 pesos, y en abril le aumentaba su contrato a 11.000 pesos, que puede ser una situación que se puede dar,
Esto mismo aplica para el que en marzo pagó 10 y el incremento le toca en abril, mayo, junio, julio, agosto, el mes que sea, hasta septiembre, ¿no? Aplica en cualquiera de los casos. Esa persona, el decreto la faculta, a partir del incremento, a seguir pagando lo que pagó hasta marzo. Es decir, si en marzo pagaba 10, el decreto la faculta a seguir pagando 10 hasta septiembre del año en curso. ¿Qué ocurre con esa diferencia? Esa diferencia no es que no se paga, por eso yo digo que es un diferimento, no un congelamiento. Esa diferencia se paga a partir de octubre en 3 a 6 cuotas mensuales consecutivas e iguales. O sea, en octubre, por ejemplo, esa persona que pagaba 10 y debería pagar 11, va a tener 6.000 pesos que pagar y lo va a poder pagar en 6 cuotas. Si no es claro, decime y tratamos de explicar lo que sea más claro. El incremento no se aplica a partir en este periodo, pero sí cuando finaliza este periodo de prórroga hasta septiembre en cuotas, como decías. Exacto, de entrada en vigencia del decreto. O sea, de abril a septiembre tiene que pagar lo mismo que pagaba en marzo. La diferencia, ya sea por incremento o deudas, la va a pagar en cuotas. Después de octubre la va a pagar en cuotas. Yo te decía que había un solo caso que era congelamiento. ¿Cuál es? Los contratos que vencen desde el día 20, como dijimos al principio en adelante, pagan lo que pagaban en marzo. Entonces, en este caso sí habría congelamiento. Si el contrato venció en marzo, va a tener 6 meses de congelamiento. Si le vence en agosto, va a tener 1. Leo, muy claro hasta este momento. ¿Hay algún otro punto para destacar y poder compartir con la gente? Fundamental, la duda principal es que muchos preguntan, ¿tengo o no tengo que pagar el alquiler? Sí, tenés que pagarlo. También hay muchos que me consultaron, pero yo estoy cobrando mi sueldo, yo estoy cobrando mi jubilación, yo puedo pagar el alquiler entero y no quiero generar una deuda para más adelante. ¿Puedo? Sí, tranquilamente pueden pagar el alquiler completo. No es necesario que adhieran a este diferimento, simplemente tienen que decir al momento de pagar el alquiler que ellos quieren pagar el alquiler completo o quieren adherirse al beneficio del decreto. Pero si lo quieren hacer, lo pueden hacer, y la recomendación para quien pueda pagarlo es que lo haga, porque si no, lo más probable es que en octubre no solo tengan que pagar la cuota, sino el incremento correspondiente. Tanto, como dijimos, la diferencia de precio como las deudas se pagan en cuotas, y algo muy importante, Cari, que es muy importante, que está en el artículo 10, que es la excepción por vulnerabilidad del locador. ¿Esto qué significa? Que los locadores del inmueble, es decir, los propietarios o quien entregó ese inmueble en locación, estando facultados para ello, pueden quedar excluidos de lo establecido en el 4, es decir, el congelamiento o el diferimento, si el producto del contrato de locación lo necesitan para cubrir sus necesidades básicas. Es decir, la persona que tiene ese único ingreso, o la persona que tiene una jubilación mínima y ese ingreso, presentando documentación correspondiente, queda excluido ese alquiler de ese decreto. O sea, en ese caso, el que le alquila por ahí a una persona que cobra nada más la mínima no va a poder acogerse a este beneficio. Leo, ¿has recibido muchas consultas en estos días? Hemos tenido muchísimas desde que se empezó a hablar del tema. Ha habido muchísimas consultas desde que se empezó a hablar del tema. En mi página web, Cari, en la fanpage de Facebook está el decreto, si lo quieren copiar y ponerlo en la página del canal o algo para que la gente lo pueda ver, porque es muy importante que lo lean. Es sencillo, no es complejo, y si tienen duda que consulten a su inmobiliario de confianza, que lo va a poder asesorar, porque hay muchas dudas, sobre todo en el tema ese. ¿Tengo que pagar o no tengo que pagar? Sí, tienen que pagar. La diferencia la pago o no la pago, sí la tenés que pagar después en cuotas, y aplica para todos o no. Esas son las consultas más importantes, ¿viste? Y también muchas consultas de gente que tiene como único ingreso quizás ese alquiler y una jubilación mínima, y preguntan cómo hacer para que su alquiler no quede alcanzado. ¿Cómo analiza el sector esta medida de emergencia en este momento, bueno, para generar a quienes ven más complicados sus ingresos, tener quizás algunas situaciones de respiro en estos compromisos que deben asumir, pero bueno, quizás no como si fuera una situación normal como el alquiler? ¿Ustedes cómo lo analizan en líneas generales? Y yo, Cari, te doy mi opinión particular. No quiero hablar como miembro del colegio inmobiliario, quiero hablar particular, porque esto no, si bien estamos teniendo en forma permanente reuniones, pero son todas reuniones para tratar estos temas de emergencia, no nos pusimos a analizar el sector, así que es mi opinión particular.
El sector está muy deprimido, terriblemente golpeado. Los corredores inmobiliarios de todo el país veníamos soportando la peor crisis histórica y sin duda que no somos ajenos a esto, pero también los corredores inmobiliarios entendemos que esto afecta a toda la población del país. En consecuencia, yo considero que el decreto es bueno, considero que está bien redactado, sí considero que muchos de mis colegas van a sufrir estos próximos meses porque cada una de esas prórrogas automáticas era un contrato que se iba a hacer y no se va a hacer y en consecuencia no van a cobrar honorarios. Mis colegas van a sufrir eso, vamos a sufrir todos eso, pero, Cari, yo creo que el decreto es bueno. A nivel mundial se están tomando distintas soluciones en distintos lugares y sinceramente esta es una muy buena solución dado la economía de Argentina, porque hay otros países donde el Estado se hace cargo, el inquilino no paga nada y el Estado se hace cargo, pero sabemos que en nuestro país es imposible. Entonces creo que es una buena decisión. Sí, sería muy necesario que el Estado provincial y el nacional contemple soluciones, no digo para los inmobiliarios, sino para todos los profesionales autónomos y monotributistas y para todos los comerciantes responsables en cripto y monotributistas. O sea, esto lo tenemos que dejar de ver como un problema de un sector, por eso yo no quiero hablar por el sector inmobiliario, sino que tenemos que verlo como un problema de toda la sociedad argentina y la solución tiene que ser para todos. Sí, desde estos sectores justamente está esperando también alguna medida, algún salvataje para poder afrontar estos meses en que muchos sostienen los costos fijos y los ingresos se reducen a cero. Tiene que ser para todos porque los que están recibiendo algún ingreso, salvo algunas excepciones, están recibiendo un ingreso mínimo de igual modo. Hay empleados que están cobrando su sueldo, pero la pregunta es cuánto tiempo podrán pagar las empresas. Los jubilados hasta ahora están cobrando aparentemente en tiempo y forma, pero la pregunta es hasta cuándo va a poder pagar el Estado en tiempo y forma. Así que esto no es una solución para un sector, tiene que ser una solución integral para toda la República Argentina.